Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en octubre, estamos iniciando nuestra temporada 13. Estamos en un mes espléndido, un mes que comienza con Santa Teresita del Niño Jesús, que le siguen los ángeles custodios, San Francisco de Borja, Francisco de Asís, Santa Teresa, la gran Santa Teresa. Y no sigo, pero es un mes maravilloso, como todos los días, porque para el Señor cada día es una espléndida de hecho de su amor, ¿no? que nos regala. Tenemos un nuevo testimonio, bueno, pues como siempre, impactante en algunas cosas, llamativo en otras, muy normal en otras, y en este caso es una murciana ahora porque vive en Murcia. Ahora nos dirá ella, justo desde el día anterior al confinamiento por la pandemia. O luego nos cuenta cómo fue esa experiencia. Pero marbellí, toda su vida ha vivido en Marbella, originaria de allí ella, y con una mezcla en sus padres. Por eso el segundo apellido no me atrevo a decirlo, que nos lo diga ella. Jeanine Sánchez Reifenrath, porque apellido es franco-alemana. Ese apellido es alemán. Mi nombre es francés, Carole Jeanine. Carole Jeanine, porque sí. Tu madre es francesa, franco-alemana, tu padre andaluz. Exacto. ¿Y tú has vivido en Marbella? Yo he vivido en Marbella siempre. Bueno, desde hace 5 años vivo en Murcia. Feliz murciana acogida. Estoy muy contenta. Es tierra de acogida Murcia, ¿no? Muy acogedora, estoy muy contenta. De hecho, yo creo que mi marido echa más de menos Marbella que yo. Ah, sí, ¿por qué te has sentido tan acogida aquí? Estupendo. Con mi familia política, pues estoy muy feliz también. Y ahora mismo una situación vital estupenda, porque estás... Sí, estoy embarazada. Ajá. Eso parece. Felicidades. Gracias, ¿Niño padre. o niña? No lo sabemos, muy poquito. Bueno, mi hijo tiene la corazonada y la seguridad de que va a ser niña. Así que... ¿Tu hijo que se llama? José Abraham, porque tu marido es José Francisco, José Abraham. Mi suegro José, mi padre José, así. Y bueno, y mi marido tiene el ejército de San José, así que pues no había más remedio que ponerle José Abraham. ¿Y qué tiempo tiene el niño? 8 años. 8 añitos. ¿Y él cree que es una niña? Él lleva pidiendo una hermanita. Hemos ido a Fátima este verano y yo creo que la Virgen, la Virgen le ha hecho caso. A ver si Dios quiere y la Virgen también. Bueno, cuéntanos un poco tu infancia allí en Marbella. Tu infancia en torno al tema de fe. ¿Había en tu infancia la fe? ¿Estaba como lo vivías un poco? Y luego un poco también pues esa situación de rebeldía en la juventud y esos cambios que se producen. Porque tu caso es un caso de alejamiento, acercamiento, conversión, neoconversión, un poquito así. Pero iremos poco a poco. Pues realmente cuando yo era chica en mi casa no se vivía la fe, ni se rezaba el rosario, ni se iba a misa. De hecho, yo todavía tengo recuerdos de quien me enseñó a rezar y mi primera oración, que fue el Padre Nuestro, que ha sido la única que he conocido hasta mi conversión, porque yo realmente no conocía ni a la Virgen María. O sea, con eso te lo digo todo. No conocía ni el Ave María, ni conocía a la Virgen. Bueno, sabía de su existencia, obviamente, pero no... En casa no, a pesar de que a los 10 años, 8 años, por ahí, sí que íbamos algunas veces a misa, hubo una racha que mi madre tuvo como una reconversión y íbamos a misa, pero yo siempre me escondía, ¿vale? Cuando íbamos en el coche y pasábamos al lado de la gente joven que me podían conocer, yo me agachaba para que no me vieran. Para que no te vieran, exacto. No te identificaran. Sin embargo, en esta fotito de pequeña tienes las manos como rezando. Apuntaba maneras, padre, apuntaba maneras. Ya me ves que yo estaba ahí con mis manitas. De chica sí era una santa. La rebeldía llegó con la adolescencia. Pues sí. Y esa historia, ¿y de dónde viene la rebeldía? Por una realidad también familiar. Exacto, la rebeldía viene porque mis padres se separaron cuando yo tenía 16 años y bueno, pues en casa han habido conflictos familiares, encima yo era hija única, tenía que afrontar todo eso sola, ¿sabes? Sin un hermano con quien desahogarte, con quien estar juntos. Y bueno, pues cuando llegó la adolescencia, bueno, más bien muy pronto, pues empecé a ser bastante rebelde, a meterme en bastantes peleas, a tener malas amistades, bueno, y si podía las peores también. Era como llamar la atención, ¿no? Hoy lo entiendo así, por supuesto. Muchas veces es decir, oye, me habéis fastidiado la vida, por no decir una palabra más grande, más gorda, que parece un insulto y es malsonante, y ahora yo lo voy a hacer, porque voy a deciros que me lo habéis fastidiado, ¿no? Una realidad. Incluso te alejas y culpas a Dios.
La verdad es que como tampoco tenía relación con Dios, ni echaba culpa ni dejaba echarle la culpa a nadie. Realmente, sinceramente, perdón, era rebelde y ya está. De hecho, yo tampoco sentía ni que fuera rebelde, yo simplemente quería estar con mis malas junteras, hacer lo que me daba la gana y hacer mi vida. Y también como en esa época justo antes de separarse y en la época que se separaban, pues los padres pues es normal que tiendan a pues estar en sus cosas, a arreglar el divorcio y todo eso, pues yo también durante una época viví en casa de mi abuela, entonces como que hacía lo que me daba la gana. Claro. También me escapaba de casa cuando no me veían. Obviamente mi madre sufría mucho todo esto. Imagínate, alguna vez de hecho me pilló subiendo por el balcón, por las ventanas, vivíamos en un chalet y me pilló subiendo de una ventana. Pero ¿tú creías que no lo sabía ella? Seguro que lo sabía, porque los padres lo saben, muchas veces hacen la vista gorda, hasta que un día ya no la hacen y te lo dicen bien claro y te pillan y hacen la sorpresa. Pues sí, me pilló. Así que, pues nada, pues eso, yo era muy rebelde, no es que estuviera lejos de Dios, es que sencillamente no lo conocía. O sea, yo era creyente, no es que yo nunca he renegado de creer en Dios, pero es como que Dios vivía su vida y yo tenía la mía. Y tu vida iba por otro lado. Exacto. No lo necesitabas. No sabía es que a mí nadie me habló de que Dios podía ser tan cercano, de que Dios estaba al lado mía. Yo no sabía eso. Yo eso lo conozco a raíz de mi enfermedad. Bueno, mi enfermedad no es una enfermedad, sino una lesión. Yo tengo muchos problemas de columna. Y cuando tenía, no sé, 20 y pocos años, ya no lo recuerdo exactamente, y eso que estoy escribiendo el libro, pero tendría que releerlo, me tengo que poner a echar cuenta. Pero cuando era muy jovencita, recuerdo que me dio una crisis de ciática muy grande, muy grande. Estuve muy mala, de hecho llegué a estar 1 año en cama. ¿Pero tú eres deportista? Yo era muy deportista porque desde pequeña tenía problemas de columna. A mí cuando tenía unos 8 o 9 años me descubrieron una escoliosis muy grande, tanto que le dijeron a mi madre, tu hija se va a quedar en silla de ruedas. Bueno, mis padres, a pesar de que tuvieran sus problemas, ellos siempre me han cuidado, se han encargado de mí, me llevaron a los mejores médicos, me pusieron un corsé que llevé durante muchísimos años, que no me lo podían quitar para nada, y me llevaba mi padre todos los días a Málaga desde Marbella, que es un camino de 1 hora de ida y otra de vuelta, a la fisioterapia, a hacer los ejercicios. O sea, se volcaron muchísimo en cuidarme. Eso sí, o sea, mis padres me han cuidado y me han querido, pero bueno, tenían sus diferencias y eso pues lo sufre una niña. Y más si, bueno, pues yo me considero bastante sensible, creo que el Señor me ha dado un corazón sensible. Entonces pues, iba por el capítulo de mi dolor. Como yo tenía esos problemas de columna, pues un poquito más mayor me surge esa primera crisis gorda, como quien dice. Y me deja en cama, completamente en cama. Me llevaba mi madre, mis padres ya se habían separado, me llevaba un montón de médicos, de doctores y todo. No terminaban de encontrar por qué tanto dolor. Realmente sabes que ese dolor también era un dolor que venía de mi interior. Yo ya estaba medio reformada, vamos a decir, pero vivía en pecado, ¿vale? Vivía en pecado absoluto. Vivía con un novio, con el que era mi novio, pero vivíamos en casa de mi madre, porque mi madre al ver que yo me quería ir dijo, no hija, ¿dónde vas tú? Y como nosotros vivíamos en un chalet muy grande, dijo, venga. Tuvo que exacto, diciendo, no, veniros aquí. Tragar la historia. Exactamente, dijo, venga, vosotros en la planta abajo y yo arriba, pero no, tú no te vas. Así que me quedé ahí en casa de mi madre y ahí estaba, me dio esa crisis, me llevaron a todos los médicos, pero realmente no veían como tanto motivo para estar con tanto dolor y en cama, pero realmente los dolores para mí eran atroces. O sea, yo lloraba y yo me pasaba el día, padre, sola. Mi madre trabajando, mi madre es joyera y en Marbella la joyería, y más en época de verano, porque además esta crisis me dio en pleno agosto, todavía me acuerdo de lo mal que lo pasé, y ahí en verano puedes trabajar hasta la 1 de la mañana, o sea, es mucho tiempo, muchas horas, siendo un sitio turístico. Y el que era mi novio también trabajaba y total, yo me tiraba el día sola en casa con mucho dolor, muy mal. Y como mi madre había tenido otra reconversión, pero esa sí fue la definitiva, había dejado un folleto de la Divina Misericordia por casa y yo en una de estas veces que me levanté al baño a por algo, vi el folleto, lo cogí y me volví a mi cama. Cuando llegué a mi cama, abrí el folleto y lo primero que leí fue una frase que había en el centro del folleto, ponía, quien rezar esta oración a las 3 de la tarde le daré todo lo que me pida.
Y esa frase a mí se me clavó en el corazón. Yo de repente me lo creí, pero me lo creí para siempre. O sea, tanto para siempre que yo empecé todos los días, todo el tiempo que estuve en cama, a las 3 de la tarde rezaba la coronilla de la Divina Misericordia y decía, Señor, tú me vas a sanar. Yo de repente sabía que Dios tenía poder y que Dios tenía el poder tenía la seguridad de que iba a actuar en mi vida. Y así estuve durante un año. En ese año, o sea, no solo rezaba la coronilla, sino que empecé a leer vidas de santos, a ver por el ordenador vidas de santos, a investigar sobre los santos, a ver testimonios de conversión. 2 testimonios que, por ejemplo, a mí me han marcado muchísimo fue el de Gloria Polo, que no sé cuántas veces lo llegué a ver, y el de Eduardo Verástegui. Fueron testimonios que me dejaron profundamente marcada, cómo él esperaba en castidad, cómo quería tener una mujer santa. Y bueno, y el de Gloria Polo, sobre todo por el tema de los demonios y eso, claro, yo no sabía nada de eso, a mí me dejó todo eso impactada. ¿Y tu novio y tu madre qué decían? ¿Qué le ha dado por la vida de santos y por la...? Yo no se lo contaba a nadie, o sea, yo hacía eso por mi cuenta. En los ratos de soledad. Sí, bueno, en mi rato de soledad y ¿Ya no eran soledad? Porque pero ya que tenías... no había nada que ocultar, o sea, yo lo hacía sin más. Además, el que era mi novio era ateo, pero yo llegué a un punto en el que me podía mover algo y que yo le decía, llévame a misa, yo ya quería hasta ir a misa. Mi madre supongo pues estaría súper contenta porque yo empezaba a mirarla, ¿y qué rezas? Estas son las letanías de la Santísima Trinidad, pues dámelas. Yo ya me rezaba las letanías de la Santísima Trinidad, la coronilla de la Divina Misericordia, veía vidas de santos, o sea, estaba totalmente metiéndome en el mundo del Señor que me tenía totalmente fascinada. No conocía a escuchar música católica y como estoy y a empaparme de Dios. Yo quería saber, yo quería conocer y eso es lo que estuve haciendo durante un año, pero mi salud no iba mejorando. Eso cualquiera pensaría, pues tendría que haber mermado esa incipiente fe. Pues no mermó mi fe. A pesar de que cada vez tenía más dolores, de hecho yo los últimos días que estuve en cama, me infiltraban en el cráneo porque yo ya no podía ni moverme. O sea, yo estaba en la cama y solo podía mover la cabeza así, al lado. El cuello un poco. Era el único movimiento que podía hacer con mi cuerpo. Pues... yo ya hubo un día que yo llorando en la casa sola le grité al Señor, es que no te doy pena. Y en ese momento me hizo una llamada a mi padre. No recuerdo bien qué hablamos, qué me dijo, pero a raíz de esa conversación yo me levanté, no me duele, me puedo mover, no me duele, nunca más. Cancelé todas las citas que tenía para seguir infiltrándome. Y bueno, de hecho solo me llegaron a infiltrar una vez nada más. Y bueno, sobre ese episodio, pues hasta el día de hoy, el Señor empezó... Una especie de curación instantánea que no era normal. Exacto. Los médicos no habían dado de por qué y de pronto... Y pues estuve en todo tipo de terapias, de médicos, todo tipo de pastillas, y iba cada vez a peor, cada vez tenía como más rigidez en el cuerpo. Y fue a raíz de ese día que yo le grité y le lloré al Señor que si no le daba pena. Dios espera también que le gritemos, que le pidamos. Como dice, está esperando que nosotros demos la iniciativa, que le demos el paso. Él está ahí como el que llama a la puerta. A mí me gusta mucho el texto del Apocalipsis y dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaremos con él, Padre y yo. Pero no está a la puerta golpeando, aporreando la puerta, sino golpecito. Sabe que le escuchamos, el día que abramos la puerta, entra. ¿Y en tu vida entró? ¿Y cuántas partes en el libro de Job donde habla que Job gritaba y en cuántos salmos dice que cuando uno clama y grita al Señor, el Señor está ahí, el Señor escucha. Pues me escuchó, ya fue el día ese en el que grité y lloré, además lo hice literalmente, estaba sola, pero lo hice, grité y lloré, no me escuchó nadie, pero el Señor sí. Y sucedió eso. ¿Qué pasa? Pues a raíz de eso, pues yo, claro, cuando ya podía moverme con más facilidad, pues era ir a misa con mucha frecuencia, confesarme, ya decidí que quería hacer mi confirmación porque yo no estaba confirmada, empecé en un grupo de confirmación y empezó a cambiar toda mi vida, pues también con la persona con la que estaba, con el que era mi novio. Hasta que yo también, en el fondo de mi corazón, yo sentía que él no era el hombre que tenía Dios para mí, para siempre. Y yo hice además todos los cambios que Dios me pedía, yo los hacía. Yo he sido una conversa
muy dócil. Yo he sido siempre como una niña chica, yo no le he puesto ninguna pega al Señor. A mí me llegaron a decir, es una cosa bastante íntima, pero creo que le puede ayudar a mucha gente y lo voy a contar y lo hago por el Señor. Y es que cuando yo empecé mi confirmación, mis clases de confirmación, hubo un momento en el que la catequista me dijo así como aparte en privado, me dice, oye, ¿tú tienes relaciones con tus chicos tal? Y yo sí, bueno, era lo normal, era lo normal. Y me dice, es que de eso hay que esperar al matrimonio tal, porque el Señor... Y dije, así, digo, perfecto, pues nada, pues ese mismo día, pues di carpetazo, dije, pues lo siento, pero yo ya no. O sea, siempre he sido muy dócil y muy al Señor, a todas las cosas que me pedía el Señor. Descubriste que el Señor te insinuaba cosas y decías, pues adelante. Y nunca me he preguntado por qué sí, por qué no. Siempre he hecho lo que el Señor me ha pedido. Un cambio radical que va poco a poco, pero va a más. Exacto. Y luego hay otro momento en el que te invitan a un viaje. Exacto. Yo desde que me quedé soltera conocí la historia de los padres de Santa Teresita, que me presentó en una revista el que fue mi primer director espiritual, un carmelita. Cuando yo leí esa historia, para mí fue otro flechazo como el del folleto. ¿En proceso de canonización? Estaban en proceso, eran beatos. Entonces, cuando leí la historia, yo me quedé alucinada, dije, wow, el amor para siempre sí existe, pero solo es con Dios en medio. Porque claro, yo realmente, no, aunque estaba convertida, me estaba convirtiendo, yo no creía en el amor, en el fondo. En el amor verdadero para siempre. Porque no lo habías conocido tampoco. Por lo que había vivido, mi experiencia, la de mis padres, lo que vivía a mi alrededor. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, sí existe, y dije, entonces yo quiero eso, yo quiero un matrimonio santo y empecé a rezar por mi futuro marido. Todos los días iba a misa y comulgaba por mí, por mi futuro marido, todos los días rezaba la coronilla, el rosario, decía todo por mi futuro marido, todos los días iba a la adoración mínimo una hora, decía, Señor, que todas las gracias que me caigan a mí, le caigan a mi futuro marido. Hasta que un día me invitan a ir a Medjugorje. En mi hora de oración había una chica que cuando yo entraba me dijo, sal un momento. Me dice, mira, lo siento, pero te tengo que decir algo porque el Señor me dice que te lo diga y ya no aguanto más, me está taladrando la cabeza. Digo, dime. Y me dice, es que me ha dicho que te tienes que venir conmigo a Medjugorje. Y yo dije, ¿a Medjugorje? Y resulta que unas semanas antes mi madre estaba leyendo un libro de María Vallejo Nájera que se llama Cielo e Infierno y se puso a llorar y me dijo, Yani, lee esta historia porque me ha dicho el Señor que te va a pasar algo igual o más bonito. Claro, yo leí la historia, era la historia de un matrimonio que se conoce en Medjugorje, que se llama Nicola e Irene, y una historia preciosa. Y yo dije, bueno, mamá, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser la mía más bonita? A ellos después, ¿no? Es que la chica me dijo, y digo, bueno, ¿y con quién vas a Medjugorje? Me dice, voy con Nicola e Irene. Entonces, claro, yo me acordé de aquella historia y dije, pues yo tengo que ir. Ese mismo día estaba comprando los billetes y fuimos a Medjugorje. En Medjugorje conozco a una monjita que nos da una charla, una monjita peruana, y cuando termina todo el mundo se quiere abalanzar a hablar con la gente que da una charla. Y mi madre quería hablar con ella porque mi madre también es peruana, es nacida en Perú. Y yo, bueno, venga, vamos a acercarnos. Yo no quería ver monjas ni de lejos, padre. Váyase que me dijeran que si yo quería ser monja. La conversión hasta un punto. Exactamente. Así que nada, me acerqué con ella y entre todo el barullo mi madre le dijo, hermana, yo también soy peruana. La hermana, a pesar de que había un montón de gente, dijo, vosotras dos venid mañana a hablar conmigo. Y dije, uff, ¿qué quiere la monja esta? Por Dios, digo, yo no quiero ir. Y me decía, sí, acompáñame. Así que la acompañé a regañadientes, fui con mi madre a ver a la monjita. Y cuando fuimos a hablar con ella al día siguiente, mi madre estuvo hablándolo, yo me hacía la tonta y me quedé en una esquinita. Digo, a mí que no me pregunte ni me diga nada, que yo he venido a acompañar a mi madre. Pues cuando termina de hablar mi madre, la monjita, parece que la cosa no iba con mi madre, iba conmigo. De repente me mira a mí y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, padre, me eché a llorar y empecé a llorar. Digo, el Señor no me da lo que quiere. Llevo 3 años y medio esperando a mi futuro marido y no me lo regala. ¿Pero qué quiere el Señor? Me he quedado sola, sin amigos. He tirado toda la ropa que usaba. Ya no veo la tele, no veo ni leo lo que antes hacía. O sea, no hago nada de lo que antes hacían. He dejado de escuchar la música que escuchaba. Todo por el Señor. Y soy guapa, soy joven. ¿Por qué no me da el Señor si ha triunfado conmigo? Imagínate mi atrevimiento, ¿vale? Sí, te estabas confesando en público. Era un atrevimiento de niña chica, total. Sí. Y le digo, y no me lo da, ¿qué quiere el Señor? Y me dice, no, tú tranquila. Dice, tú te vas a ir, vas a escribir una carta y vas a pedir a tu marido tal cual lo quieres. Dice, lo vas a escribir por dentro, por fuera, las aficiones, dice, todo lo que tú quieras. Y se lo vas a dejar en la cruz azul
Dice, yo voy a rezar por eso. Dice, en menos de un año lo vas a conocer. Padre, me lo creí otra vez. O sea, yo soy como las niñas chicas que se creen lo que le dicen. Me fui corriendo al hotel y escribí mi carta de 5 folios por delante y por detrás. O sea, como si fueras a una tienda a pedir un traje. Quiero este vestido con estos botones, con este. Aquí de un novio. Exacto, a medida. ¡Ay, ahí está dejando mi carta! Ahí estaba dejando la carta. Ahí estaba dejando mi carta. Eligiendo novio. Exactamente, ahí estaba eligiendo, describiendo a mi futuro marido. Y nada, claro, yo puse, me encantaban los italianos, y yo, que sea italiano. Bueno, yo pensé, luego, si no es el mismo idioma, digo, mira, que sea español, viva en Italia y hable italiano. Digo, y así voy yo a conocerlo y a visitarlo. Mi marido vivía en Turín. Es español, vivía en Turín, hablaba italiano y de hecho cuando fui a visitarlo de novio era el año en el que estaba la ostensión de la Sábana Santa y pudimos ir juntos a verla. O sea, que imagínate qué regalo. Que todos los regalos se todo fue cumpliendo todo. Exacto. ¿Y le conociste allí? Hasta el hoyuelo. O sea, yo pedí que mi marido tuviera un hoyuelo, todos pueden ir a ver su perfil en Instagram, el marido de la rubia, y ver que mi marido tiene su hoyuelo, los ojos grandes que yo pedí, alto, fuerte. Estoy viendo que como alguien no se escuche y tenga esa historia, deja de rezar de San Antonio y se va a la Cruz Azul en Medjugorje. No sabes la de cartas que han ido para la Cruz Azul. A mí me preguntan, ¿dónde puedo dejar la carta? Le digo, mira, ¿sabes dónde está la Virgen? En el Sagrario. Digo, no hay mejor sitio que la puedes dejar en el Sagrario si no puedes ir a Medjugorje. Así que todo lo que le pedí, mira, ahí está mi marido, pues, su hoyuelo, ahí, el mentón partido, es lo que quería decir. Todo lo que le pedí a la Virgen, me lo regaló. Y lo conocí a los 8 meses en Medjugorje. Volví a Medjugorje al Festival de Jóvenes y allí lo conocí. Hay que decir que no empezamos en ese mismo momento porque nuestra historia empezamos 6 meses más tarde porque él venía con novia. Es que el señor todavía tenía cosas que preparar en él. No vivía en Italia. Todavía no vivía en Italia. No hablaba italiano y no tocaba la guitarra. Varias cosas que de la lista todavía no las cumplía. Entonces el señor sabía que tenía que perfeccionarlo. Ya lo habías conocido, pero aún faltaban detalles. Exacto, exacto. Pero luego la relación, una vez iniciáis, muy corta. Hay en Medjugorje igual una conexión muy especial. De hecho, yo a los padres de Santa Teresita, cuando leí aquella historia en esa revista, leí que el Señor le decía a Celia, ese hombre que está pasando con la bicicleta por el puente va a ser tu futuro marido. Y entonces dije, yo quiero lo mismo. Dije, Señor, a mí también me dice quién quieres que sea mi futuro marido, porque yo soy muy torpe, yo la puedo liar. Le digo, y también me gustaría, en otra carta, que me pudiera casar en el momento de la historia que se canonizaran los padres de Santa Teresita. Digo, porque a mí, si yo empezaba a desear un matrimonio santo, es por ellos. Así que, pues nada, nosotros empezamos 6 meses después de ese viaje en Medjugorje donde nos conocimos, porque entonces tenía novia, pero nuestros corazones quedaban unidos. El Señor ya me dijo que era Él, porque nada más llegar al aeropuerto de ahí en Bosnia, mira, esa es la canonización. Es que nos casamos en la canonización, padre. También me concedió el Señor eso, casarme el día de la canonización de los padres de Santa Teresita. Pues es lo que te decía, que cuando estábamos en Medjugorje y llegamos, me dijo mi amiga con la que iba, me dice, ese de la sudadera rosa me gusta para ti. Y ese era mi marido, José. Y yo le dije, ese no me gusta. Todavía le faltaban cosas de la carta. Faltaban cosas, no te gustaba porque faltaban cosas. Pero me enamoré de su corazón y eso a mí nunca me había pasado. Yo siempre me había fijado en los chicos por el exterior y era la primera vez que me pasaba y me sentía un poco descolocada, pero tenía una atracción muy grande por su corazón y por su alma. Y bueno, pues nos distanciamos luego durante 6 meses, pero nos reencontramos en la Semana de la Divina Misericordia. No podía ser de otro momento. No podía ser de otra manera que con la Divina Misericordia por medio. ¿Y os casasteis en 2015? ¿No? En 2015, padre. Esta pregunta en directo, a ver, es que el de las fechas es mi marido, ¿vale? Pues sí, me casé en el 2015, que fue cuando canonizaron... 2015, que fue cuando canonizaron a los padres de Santa Teresita. Nos casamos en la víspera para poder estar en la canonización, que fue, su canonización fue el 18. Y una historia, como digo, de amor, una historia de 10 años prácticamente, con un hijo y esta niña que, según su hermano, es niña que aparece y que viene ahora. Y bueno, y decidís venir a vivir a Murcia. Como tú has dicho, como hemos dicho, me contabas que llegasteis la víspera del confinamiento. Exacto, el Señor nos trajo, fue la Virgen de Lourdes concretamente la que nos dio el trabajo, la que le dio el trabajo a mi marido, fue en su día cuando se lo dieron.
Y nada, pues llegamos y se dio el estado de alarma. Así que nada más llegar nos fuimos al campo con mis suegros y ahí a pasar 3 meses. La verdad es que a mí me vino muy bien porque venía muy cansada de la mudanza y de todo. Pero deja, y mi la marido... casa ahí está, ya entraremos en la casa cuando nos dejen. Exacto. Para mí fue una gozada. Y ahora mismo, estos 9 años, porque los dos estáis haciendo... A ver, nuestro invitado de la semana, de hace unas semanas, decía que una frase me encanta que ha repetido el Papa Francisco, de San Francisco de Asís, que siempre es tiempo de evangelizar y cuando sea necesario con palabras. Pues no hay que ir siempre predicando un mensaje, sino viviendo de un modo que llame la atención. Entonces, pero vosotros además lleváis algo más. Tu marido lleva un grupo que es el Ejército de San José. Una cuenta para evangelizar marido. Un poquito de qué va. Tú también estás dando testimonios. ¿Cómo lo haces? ¿Dónde? Estás escribiendo un poco tu historia. Pues, a ver, cuéntanos, ¿qué hacéis ahora? ¿Cómo vivís? ¿Cómo alimentáis precisamente esta espiritualidad y esta conversión que el Señor ha ido haciendo en ti para que no se pierda, para que vaya a más y para que vaya mejor? Hombre, yo después de lo que me ha sucedido, no sé qué es lo que me tendría que pasar para yo alejarme del Señor, pero el Señor está muy dentro de mí y la manera de alimentarlo es la adoración y la comunión diaria. Siempre que se pueda, es verdad que a veces no puede ser diaria, pero mi comunión diaria y mi adoración es lo que me mantiene cerca del Señor y lo que nos mantiene unidos, por supuesto. ¿Cómo hacéis para vivir, dice, un matrimonio santo? Bueno, sois diferentes, sois distintos, pero ¿cómo hacéis para que, a pesar de la diferencia, esto vaya más? O sea, rezáis juntos, comentáis, habláis, y luego cada uno tiene su tarea, ¿no? Evangelizadora. ¿Cómo lo hacéis? A ver. Pues básicamente el Señor es el centro de nuestra vida, para los dos individualmente. Para mí Dios es lo primero, para mi marido también. Entonces, un matrimonio así solo puede triunfar, porque si el Señor es lo primero, pues como dice el Señor, tú encárgate de mis cosas y yo me encargaré de las tuyas. Pues si nosotros nos encargamos de Dios, ¿cómo no se va a encargar Él de nosotros, de sus hijos? Que además queremos ser santos, y santos no es ni ser ni mejor ni peor, ni es nada especial ni diferente, es sencillamente aceptar la voluntad de Dios y querer estar cerca de Él. Yo creo que eso es lo único que hay que hacer para luego, a nivel ser profesional, santo. tú has seguido también los pasos de tu madre, en gemología, en joyas, pero te dedicas a hacer joyas cristianas. Claro, pues mi don al servicio del Señor. ¿Qué haces? Pues diseño joyas católicas, pues todo para el Señor. Yo siempre no, pero durante mucho tiempo, toda la vida desde que nací he estado encima de un mostrador de una joyería. Mis padres son joyeros, mis abuelos eran joyeros, yo he estudiado gemología y aunque luego me dediqué al tema de los eventos, porque también he estudiado otra carrera relacionada con los eventos, luego pues volví a la joyería. Cuando llevaba 3 años casada, el Señor, la Virgen me puso una oportunidad y realmente ella fue la que me empujó porque yo no estaba dentro de mis planes volver a trabajar porque yo quería ocuparme de mi familia, de mi casa, de mi hijo, de mi marido, pero la Virgen me lo puso y como lo gestiono yo y lo puedo gestionar desde mi casa y a mi manera. Más o menos tiempo. Exacto, entonces pues lo cogí y le dije a la Virgen que vale, que lo hacía si era para evangelizar. ¿Y qué sueles hacer? ¿Imágenes o joyas que tengan que ver con elementos cristianos católicos? Yo diseño lo que me salga. Yo compro mis piedras, compro mis cosas, como lo hacía en mi joyería, pero siempre ahora metiendo algo católico, medallas, cosas del Señor. Entonces hago rosarios o collares o pulseras. Lo mío es más una joyería moderna, como por así decirlo. Bueno, ya a la vista está. Un poco más moderno, no algo... yo no soy orfebre, soy diseñadora. No es lo mismo, orfebre es el que trabaja el metal. Yo no trabajo el metal, sino que hago el conjunto, diseño el conjunto y luego lo monto. Eso es lo que yo hago. ¿Y tu marido? Y mi marido es ingeniero industrial, él trabaja en una empresa, una multinacional israelí de químicos, pero luego tenemos nuestro trabajo para el Señor. Yo evangelizo también con mi cuenta de joyas, pero mi marido tiene su cuenta para evangelizar maridos. Para evangelizar maridos. Sí, que es el Ejército de San José. Exactamente, para evangelizar maridos. Él siempre se refiere a los maridos. De hecho, siempre sus reels empiezan: hola, maridos del mundo. Muchas veces estamos en algún sitio por ahí y escuchamos: hola, maridos del mundo. Ya sabemos que es que lo sigue por redes sociales. O el marido de la rubia. Pues esa es su cuenta, se dedica a eso, a evangelizar maridos y también
hacemos muchos directos para rezar el Rosario de San José o el Rosario, hablar de cosas de fe, contar partes de nuestro es decir, que alguien de nuestro está escuchando y dice, el marido de la rubia, eso yo lo leí, lo sigo. Ese tal, pues ahí el marido de la rubia es... Exacto. Es José. Es José Francisco, exacto. ¿Y la rubia? Y yo no soy tan rubia ya, pero en la foto se ha podido ver que era muy rubia. Era la rubia. Exacto. Era la rubia. Entre las fotos que han mandado, bueno, podríamos estar muchísimo más tiempo, porque hoy día la evangelización hay que hacerla en las redes y en el mundo. Dice que lo que no está en las redes no sale en la vida, ¿no? Quería dejar esta última foto, aquí se te ve mucho más rubia. Esto fue precisamente después de vuestra boda, que podéis tener ahí una foto graciosa con el Papa Francisco. Nuestro selfie con el Papa, nuestro famoso selfie. Es que después de la boda, como te digo, fuimos a la canonización de los padres de Santa Teresita y nos regalaron una audiencia con el Papa. Y ahí fue en la audiencia. Entonces cuando pasó yo dije, no, la foto. Y yo no le dije ni su santidad, le dije, padre, un selfie. Y con todo el cariño del mundo se volteó, me cogió la mano y se puso. Y se puso ahí con vosotros. Sí. ¿Quieres algo que no hayas dicho y quieres decirlo? ¿Alguna historia o remarcar alguna idea como última expresión? Pues remarcar alguna idea. Pues la importancia de la adoración, Padre. Creo que a veces no somos conscientes de lo que sucede en la adoración. Parece ser que vas a un sitio donde no pasa nada, donde a veces incluso te aburres, pero donde suceden cosas maravillosas. A mí el Señor me ha sanado de tantas cosas solo estando delante de Él. Sin hablar, sin leer, sin recitar nada, solo estando. El mero hecho de estar, escuchaba hace poco, no sé quién era que lo decía, si era Munilla o una charla, no me acuerdo de quién era, que decía que estar, o que lo decía Ratzinger, no me acuerdo, que estar delante del Señor, cuando estás delante del Señor es como si sucediera una fusión nuclear, ¿no? Algo sucede y de repente tu amor pequeñito o lo que tú llevabas, Dios es capaz de transformarlo, multiplicarlo. Y de repente vas cambiando sin darte cuenta. Pues de igual manera suceden las sanaciones, el poder superar veces, claro, cosas. Como esperamos una reacción instantánea, algo, y no sucede nada, digamos, llamativo, lo que no nos damos cuenta es la transformación interior, que luego al cabo de un tiempo Y a veces sí son llamativas y dicen, claro, a veces también. Venía yo sin saber qué hacer con esto y salgo con la idea clara de qué tengo que hacer. Exacto. Y en tu caso también fue una sanación de levantarte de un año en la cama a levantarte y decir, no me duele nada. Pues Exacto. Ha sido, Janine, una media hora, un poquito más, pero una media hora felicísima de encontrar tu testimonio, de que nos hayas dejado aquí y por lo menos dejamos ahí un poco más, que te sigan, que te escuchen, que te compren las joyas, pero sobre todo que se encuentren con el Señor. Exacto. O que sigan a tu marido, los maridos del mundo, Exacto. al marido de la rubia. Muchas gracias. Ha sido un placer y dejamos esta foto ahí como final. Genial. Señoras y señores, un programa más y ya son los que son. Empezando esta temporada, si Dios quiere, ustedes quieren, el próximo miércoles, aquí estaremos. Sean felices hasta entonces. Buenas noches.